Sí, como decía Marco, es necesario que en este tiempo tengamos mucho cuidado porque pues lo sabemos por los medios de comunicación, pero también por hermanos y amigos que están en el sector salud, y la situación es delicada. Es mucho más alto el número de contagios y de muertes que en la parte más álgida o complicada que tuvimos el año pasado. Ahorita en esta semana que terminó, tuvimos récords de contagios y de muertes, así que seamos sabios y prudentes y cuidémonos nosotros, pero cuidemos también a los que nos rodean, porque si no nos cuidamos nosotros podemos ser un factor de contagio hacia los que están cerca de nosotros. Y estemos orando porque pues el Señor nos libre del virus, y estemos orando por hermanos que están en situación difícil, en necesidad. Por Larisa vamos a estar orando que probablemente esta semana tenga una intervención quirúrgica, y pues que el Señor obre a través de los doctores, y seguimos orando por la hermana Isabel, por Nicolás Barrera, por el hermano Roberto Celayos y varios hermanos que están en enfermedad y necesidad. Así que no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos y sigamos poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Y Él nos dijo: echa sobre mí tus cargas y yo te sustentaré, yo te ayudaré. Así que descansemos en Él, no estemos tampoco ansiosos ni asustados, pero sí seamos cuidadosos y prudentes. Amén. Bien, pues hoy quiero compartir con ustedes, he estado compartiendo una serie de mensajes sobre cómo la iglesia debe ser hoy en estos días. Hace 8 días hablamos de que la iglesia que da fruto es aquella que permanece estrechamente unida a Jesucristo, que Él es la vid, usamos Juan capítulo 15, y que entonces aquel que permanece en Cristo Jesús y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, llevaremos mucho fruto, y el Padre trabajará en nosotros para que demos aún mucho más fruto. Y hoy quiero hablarte sobre la iglesia que conoce a Jesús, la iglesia que conoce a su Dios, la iglesia que conoce la palabra de Dios, pero no solo la conoce, la pone en práctica, pero además tiene un anhelo, un deseo cada vez mayor de conocer más al Señor. Yo quiero decirte algo: nunca terminaremos de conocer al Señor, pero en lo que esté de nuestra parte debemos tratar cada vez más de conocerle, y el poder de nuestro Dios, el poder de su resurrección, el poder que Él tiene y el dominio que Él tiene sobre todo el universo, todo lo creado, sea visible o sea invisible. Y hay un pasaje con el que quiero iniciar, aunque después lo voy a retomar, pero quiero iniciar con este pasaje. Está en el libro del profeta Oseas. Es el primero de los profetas menores, llamado profetas menores. Está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y el primero de los 12 profetas o 12 libros de los profetas llamados menores por el
la cantidad de profecías o de palabra que dieron, se les llaman los profetas menores. Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Y en el capítulo 4, versículo 6, hay un mensaje de parte de Dios a través del profeta para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, pero hoy en día para nosotros también, y que debemos considerar seriamente, porque habla de destrucción, pero por un motivo. Nada sucede sin un motivo. Cuando viene la tragedia no es nada más por casualidad. Así como la golondrina en su andar, en su volar, cuando nos alejamos de Dios, las consecuencias vienen. Y Oseas capítulo 4, versículo 6, dice el Señor: mi pueblo, y yo aquí lo aplicaría a la iglesia también, porque es una realidad que estamos viendo hoy en día en nuestra iglesia y en la iglesia en general. Y dice el Señor: mi pueblo, mi iglesia fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenían conocimiento de Dios, pero les faltó crecer en el conocimiento de Dios, pero sobre todo abandonaron a Dios. Al no crecer en el conocimiento de Dios, se alejaron de Dios y fueron fueron destruidos. Qué terrible condición de ser destruidos. Y en el caso de Israel en realidad el reino del norte desapareció a raíz de esto. Unos pocos años después, como 100 años después de esta profecía, Dios permitió que los asirios vinieran, los conquistaran, los llevaran cautivos, y Israel como reino desapareció. Se acabó el reinado en Israel. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, fíjate, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios. Aquí hay varios elementos, falta de conocimiento, desechaste el conocimiento, olvidaste la ley de tu Dios. Ok, tú has tomado esas decisiones. Y dice el Señor: también entonces, en consecuencia de esto, yo me olvidaré de tus hijos. Wow. ¿Cuántos dicen: yo no quiero que el Señor se olvide de mis hijos? No, yo quiero que el Señor no se olvide de mí, pero tampoco de mis hijos ni de mis nietos. Bueno, ahorita le vamos a dejar ahí, pero quiero que notes la condición del pueblo de Israel, pero también esto nos identifica hoy en día como iglesia. Muchos tienen falta de conocimiento, y no digo que todos conozcamos mucho o igual todos, estamos en un proceso, pero el asunto es ese, que estemos en ese proceso de crecer en el conocimiento de Dios, no desechar el conocimiento de Dios, porque muchos, tomando pasajes aislados o versículos aislados, dice: no, es que el apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece, y ya por eso no quieren más conocimiento. Sí, pero es otro contexto totalmente diferente. Eso no quiere decir que no crezcamos en el conocimiento de Dios, y mucho menos que desechemos el conocimiento de Dios. El escritor de Hebreos de Proverbios, el rey Salomón, dijo que la sabiduría y la inteligencia es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jehová. Eso es ser sabio y eso es ser inteligente, conocer a nuestro Dios. Falta de conocimiento, desecharon el conocimiento,
y desecharon la ley de Dios, la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, hablando de cómo él, de hecho el título de este capítulo 3 de Filipenses dice: prosigo a la meta, prosigo al blanco. Y Pablo dice que él prefiere estarnos recordando o escribiendo, en este caso, las cosas que son importantes. Y una de las cosas que previene aquí en el versículo 2 es de los falsos maestros y de los falsos profetas, en este caso de los falsos pastores, de los falsos líderes que tenemos hoy en día en la iglesia. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿A cuánto les gusta tener un mal obrero? A aquellos que contratan personas, no creo que les dé mucho gusto cuando contratan a alguien que parece tener las cualidades, las habilidades, por algo lo contrataste, o a veces es por amistad o por algún compromiso o relaciones, pero que en poco tiempo te des cuenta que es un mal obrero. Bueno, el apóstol Pablo advierte a la iglesia y dice: tengan cuidado con los malos obreros en la obra del Señor. Ahora, ¿el Señor escoge malos obreros? Mira, nadie somos perfectos, nadie somos buenos, pero el asunto es de que se han infiltrado personas como pastores, como maestros, como profetas, o usan todos los ministerios que no han sido llamados por el Señor. Y esos son los malos obreros. Dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Y hablaba de los malos obreros que confiaban mucho en sus capacidades, en sus habilidades en la carne. En este caso habla de la circuncisión de alguna manera, porque dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, Pablo, recuerda, era un hombre celoso de Dios, conocedor de la palabra de Dios, pero había desechado el conocimiento que estaba en ese momento presentándose delante de él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no encontramos un pasaje donde él haya estado frente a Jesús antes de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, sino que él tiene un encuentro de acuerdo a la escritura allí en el libro de los Hechos, personal con él ya resucitado, pero él al menos supo de todo lo que estaba hablando Jesús, enseñando Jesús, y desechó ese conocimiento por un momento. Por eso dice: en cuanto a celo, tenía celo de Dios, pero sin conocimiento, sin ciencia. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, tenía mucho de qué enorgullecerse en lo natural. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, porque para un judío religioso, fariseo, cercano a los líderes principales, todo esto era un bagaje bastante importante. Era, valga la expresión, un currículum que le abría puertas donde quiera que se presentaba.
Entonces dice que todo eso que para él era importante, que era una ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, no solo esto, sino cualquier otra cosa que pudiera hacernos sentir importantes o relevantes. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Cualquier cosa que nosotros podamos tener en lo natural, en lo laboral, en lo profesional, en los negocios, como siervos del Señor, que pudiera hacernos sentir satisfechos o de alguna manera orgullosos, no es nada comparado con la excelencia, me gusta esa palabra que se usa aquí, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Si es tu Señor, deberíamos de querer conocerlo cada vez más. Yo le pregunto a Roxana, mi esposa, ¿ya terminaste de conocerme? No, ¿verdad? Y tenemos 35 años de casados y un poco más. Ya vamos por el 36 este año. Pero yo tampoco la he terminado de conocer. Y sí conozco muchas cosas de ella. Ella conoce muchas cosas de mí. Pero cada vez, a veces, se presentan cosas nuevas que digo, estoy descubriendo otras cosas que no sabía. Bueno, hermanos, conocer a Cristo cada vez más es lo más importante en nuestras vidas. No es un simple conocimiento intelectual. He usado mucho esta expresión en bastantes ocasiones porque es visible que mucha gente tiene un conocimiento solo intelectual de Jesús, solo en su mente, como información de muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora tenemos información sobre el coronavirus, sobre las vacunas, y hay un conocimiento de esto, pero no conocemos lo más profundo de cómo es este virus, cómo surge, cómo se sostiene, etcétera. Sobre la vacuna no sabemos cómo hicieron todo el proceso para esto. O sea, sabemos que hay una vacuna y sabemos los laboratorios que la hicieron. Igual mucha gente tiene un conocimiento en su mente, en su intelecto sobre Jesús. Pero el verbo que se usó aquí para esta palabra que se tradujo como conocimiento, significa mucho más, significa conocer como una experiencia propia y personal, de estar con alguien en una relación íntima. Los apóstoles, Pedro, Juan y los demás, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque tuvieron una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. A eso se refiere el apóstol Pablo.
la excelencia de conocerlo, de estar con Él, de conocerlo íntimamente, de escuchar su voz, así como cuando Él fue a casa de Lázaro y que María corría y se sentaba a sus pies y lo conocía íntimamente. Escuchaba sus enseñanzas, veía su rostro, veía sus pies, lo conocía íntimamente, personalmente. Y esa es nuestra meta, hermanos, cada vez conocerle más y más y más y más, y crecer en el conocimiento de Él y de su voluntad. Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, etcétera, Mateo, dormían con Él, comían con Él, desayunaban con Él, cenaban con Él, constantemente estaban con Él. El apóstol Pablo tuvo esa misma experiencia en otras circunstancias, con el Jesús resucitado y glorificado, pero tuvo esa experiencia personal con el Señor. Y nosotros también la podemos tener porque tenemos toda la experiencia que ellos vivieron aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús? ¿Cómo murió Jesús por nuestros pecados? ¿Cómo resucitó con poder y gran gloria? Y creer en Él, confiar en Él y depositar toda nuestra fe en Él para nuestra vida eterna y el perdón de nuestros pecados. En Juan capítulo 10 Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Pero los judíos rechazaban a Jesús, no que no se haya revelado, sino que Él se reveló muchas veces a ellos, pero los judíos insistieron en rechazar a Jesús. Así como vemos en Oseas, rechazaron el conocimiento. Los judíos también del tiempo de Jesús lo hicieron. En el versículo 24 de Juan 10 le dicen estos judíos a Jesús. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. ¿Cuántos saben que hoy en día mucha gente ha escuchado que Jesús es Dios, el único que puede salvarnos y el único que puede darnos vida eterna y levantar nuestro cuerpo de entre los muertos cuando Él venga por segunda vez? Pero la gente no cree, o cree solo intelectualmente, no cree con su corazón. Como dice Romanos 9, que dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero muchas personas solo confiesan con su boca que conocen a Jesús, pero no creen en su corazón. Y hay un abismo enorme en eso. Así que Jesús les dijo: yo se los he dicho y no creen. Ahora, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, por lo que les digo, pero también por lo que ustedes ven. Los discípulos de Juan el Bautista, que fueron enviados por él, llegaron y le dijeron: Juan nos dice que si tú eres el que había de venir, o esperaremos a otro. Y Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, etcétera. Y es anunciado las buenas nuevas a los pobres, a los desamparados. O sea, las obras mismas que Jesús hacía
daban testimonio de él. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Espero que ahí te incluyas tú y cada uno de nosotros. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios, hermanos. No solo nosotros queremos conocer más y más y más a Jesús, sino que Él nos conoce perfectamente. Mis ovejas, dice, ustedes no son mis ovejas. Así como dijo el apóstol Pablo, cuidado con los malos obreros, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristianos. Igual aquí Jesús está diciendo, ustedes son falsos adoradores de Dios, porque no son mis ovejas, no creen en mí. Mis ovejas, es así, me escuchan, leen la palabra de Dios, escuchan mi palabra y la creen y crecen en el conocimiento de mi voluntad. Y Jesús nos conoce a cada uno por nombre, edad, todo. Él sabe todo de ti y de mí. Pero la característica de las ovejas del Señor, que escuchan la voz del Señor, es que le siguen. ¿Qué significa seguirle? Hacer lo que Él nos dice que hagamos, vivir como Él nos dice que vivamos, no a veces desechar cosas de la Escritura, esto no, esto sí, y somos como que los que seleccionamos qué sí debemos recibir y qué no. Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y no podemos desechar ni una jota ni una tilde, porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y el versículo 28 dice algo maravilloso: y yo les doy vida eterna. ¿A quién le da vida eterna? A sus ovejas. A los que no son sus ovejas, a los que le rechazan, a los que no quieren el conocimiento íntimo del Señor, no les puede dar vida eterna. Pero a nosotros nos da vida eterna y dice, y no perecerán jamás, ni nadie, ni nada, como dice Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí el Señor está diciendo, ni nadie, ni nada las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Él estamos seguros totalmente. En su mano estamos seguros. En Juan capítulo 17, cuando Jesús hace una oración por sus discípulos, les dice a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Diga, solo hay un Dios, no hay varios dioses. Y esa es la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero. Y obviamente lo conocemos a través de la palabra, pero a través de Jesucristo, porque Jesús es Dios también. Así que el conocimiento de Dios es algo que debemos de tener en nuestras prioridades, porque si no, como le dijo el Señor a Oseas, serás destruido por falta de conocimiento.
La Biblia dice, seguimos Primera de Juan, ya no es el Evangelio de Juan, Primera de Juan capítulo 5, el versículo 20, dice el apóstol Juan, pero sabemos, diga sabemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos ha dado? Obviamente vida eterna, que es lo más importante, perdón de todos nuestros pecados, pero nos ha dado entendimiento. ¿Por qué muchos no entienden? Bueno, porque muchos no son de sus ovejas. Muchos, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 1. Y luego habla del hombre espiritual, el nacido de nuevo, el que es oveja. El que no es oveja no los puede entender. Pero a nosotros el Señor nos ha dado ¿qué? Entendimiento, hermanos. Lo que pasa es de que hemos flojeado, valga la expresión, perdóname por decirlo, me incluyo. Hemos flojeado, hemos sido negligentes, hemos sido apáticos en crecer en el conocimiento del Señor. Después el apóstol Pablo aquí en Filipenses dice, sed imitadores de mí. Y vean a los que igual se conducen así como yo, porque es bueno ver su ejemplo. Pero pienso un poquito en que el apóstol Pablo decía, imiten mi deseo cada vez mayor de seguir conociendo a Cristo, de crecer en el conocimiento de Cristo. Y eso que tenía un entendimiento muy amplio, él fue al cielo, vio cosas inefables que el Señor le dijo, no las puedes platicar. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Hermanos, alegrémonos. Y lloremos y trabajemos por aquellos que no están en el verdadero, que están en una religión, que están en muchas otras cosas, pero no están en el verdadero, que es Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchos dicen que no hay pasajes donde dice que Jesús es Dios. Hay muchos, pero este es uno de ellos. Primera de Juan 1:20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego el versículo 21, para ir introduciendo lo que vamos a ver en Oseas, dice el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Guardaos de qué? De los ídolos, o sea, de la idolatría. Entonces el apóstol Pablo allá en Filipenses sigue diciendo que en el versículo 9 de Filipenses capítulo 3, dice, y ser hallado en él, ¿en quién? En Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, la propia justicia de muchos sin Cristo es mostrar una moralidad externa, realizar ceremonias, rituales religiosos, buenas obras, etcétera. Hoy en día los cristianos es asistir a la iglesia, traer una Biblia, conocer ciertos pasajes, decir amén, aleluya, gloria a Dios, etcétera, hacer cosas aparentemente espirituales.
pero es en su propia justicia, en sus propias fuerzas, sino en la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. Nuevamente dice el apóstol Pablo. ¿A fin de qué? De conocerle. Del versículo 8 al versículo 10 vuelve a recalcar lo que estamos hoy en día enfatizando. Y dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, ojo en esto, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando conocemos a Jesús, también conocemos y entendemos el poder de su resurrección que va a operar en nosotros también, pero también que tenemos una parte en este mundo en padecimientos así como Él padeció. Por eso dice Pablo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que Pablo recalca, y valga la expresión, remacha el mensaje de la necesidad de tener cada vez mayor conocimiento de Cristo Jesús, hermanos. Y una íntima y más profunda relación con Él, personal. Versículo 11 de Filipenses 3, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, no había alcanzado el conocimiento total del Señor, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago y espero que tú y yo, como cristianos, hagamos lo mismo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo usa aquí la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano, el crecimiento en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. No hemos alcanzado nuestra meta. Un día estaremos con Cristo y le veremos tal como Él es. Entenderemos muchas otras cosas. Pero aquí no hemos llegado a la meta. ¿Cuántos creen que pueden todavía conocer más al Señor? Yo creo que todavía podemos muchísimo más. Pero así como un atleta en una carrera debe perseverar hasta llegar a la meta, así nosotros también. Y requiere de esfuerzo, requiere disciplina, requiere dejar varias cosas que nos pueden estorbar para eso. Ustedes saben cómo se prepara un atleta. Se duermen temprano, se alimentan de una manera especial, se ejercitan arduamente y repiten y repiten. A veces por ganar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos o milésimas de segundos. Repiten, le vuelven a dar y al día siguiente otra vez, otra vez, hasta que llegan a la meta. Así que nuestra meta como creyentes, como cristianos, es conocer más a Cristo.
Y en Filipenses 3, versículo 18 dice el apóstol Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy en día siguen muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo lo decía Pablo? Se sentía tan mal por encontrar y ver constantemente algunos que parecían ser cristianos o maestros o profetas que no lo eran, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Yo creo que varias veces se los advirtió Pablo, porque dice, les dije muchas veces, fíjate. De hecho, a la iglesia de Éfeso, cuando se despidió de los líderes, ahí en Hechos capítulo 20, versículo del 28 en adelante, les dice que tuvieran cuidado de ellos mismos y que cuidaran al rebaño, porque él sabía, les dijo, que después de mi partida entrarán encubiertamente lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, les dijo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hoy en día en la iglesia se da mucho esto. Se han introducido encubiertamente hombres que hablan cosas perversas en un púlpito o en una red social o hay muchas maneras, arrastrando, buscando arrastrar tras de ellos a los discípulos. Nuestra meta es llevar discípulos a Cristo, no a nosotros, sino a que sigan a Cristo. Jesús fue lo que les dijo a sus primeros apóstoles: vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que les he mandado y hagan discípulos. Pero para ellos, ¿Pedro hizo discípulos para él? No. ¿Juan hizo discípulos para él? No. Felipe tampoco. Ninguno de ellos hizo adeptos para él. De hecho, el apóstol Pablo tuvo una controversia ahí, porque en una iglesia estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Dijo, ¿qué les pasa? ¿Quiénes somos nosotros? Somos servidores de Dios. Por medio de nosotros, ustedes conocen a Cristo. Pero los discípulos son de Cristo. Las ovejas, ¿quién dijo Jesús? Las ovejas, mis ovejas, son de Él. Y también a los efesios les dijo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, Pablo no está diciendo que estos lobos rapaces se iban a oponer a Cristo abiertamente y a decir: no, Cristo no es Dios, su obra en la cruz no es suficiente, la salvación no es solo por gracia y por fe. No, no se oponen abiertamente, sino que tocan algunos temas de la Biblia, pero después se van a otro lado y llevan a la gente a cosas que los hacen divagar en sus pensamientos. Y estos falsos nunca manifiestan la vida de Cristo en ellos. Se comportan de maneras que no es digno de Cristo. Se pueden presentar como discípulos de Cristo, siervos de Cristo, amigos de Cristo, pero no son
Y es muy claro cuando escudriñamos las Escrituras. Por eso dice que de estos falsos, dice, el fin de ellos será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en las cosas de este mundo. Por ejemplo, los judaizantes, que eran un problema en la iglesia, estaban obsesionados con las cosas ceremoniales, con las fiestas, con todo lo que eran cosas externas. Pero los gentiles, que también empezaron a formar parte de la iglesia, muchos estaban acostumbrados a una vida de libertinaje. Les encantaba lo que hay en el mundo. Todas las cosas del mundo era su enfoque principal. Y hoy en día escuchamos, si algo no te satisface, deséchalo y busca algo que te haga feliz. Hablando aún del matrimonio, si tu esposa no te hace feliz, déjala y busca una que te haga feliz. Si una mujer no te hace feliz, no te acerques a las mujeres, busca otro hombre que te haga feliz. Wow. Y la gente se está enfocando hoy en día a lo del mundo, les gusta lo del mundo. Y en la iglesia también tenemos ese problema. Primera de Juan capítulo 2, el apóstol Juan sigue hablando y dice, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y digo, ya no puedo aquí explicar, ya lo he explicado. Cuando habla de mundo, habla del sistema de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy clara la Escritura. Porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema promovido por el enemigo, los deseos de la carne, fíjate, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel aquí en Oseas capítulo 4? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero el que tiene el conocimiento y hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, no es destruido. Muchos hoy en día se gozan con el mundo, aún muchos que se dicen cristianos. Me da tristeza escuchar cosas como un senador electo últimamente en los Estados Unidos, que es pastor de una iglesia, no sé si sea grande o regular, pero no es pequeño. Tan así que es popular para haber sido candidato y ganar como senador. Pero es pro aborto, pro gay, pro feminismo, pro todo eso. Antisemita. Diga, wow. Por eso este mensaje es para la iglesia. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera estar quedando bien, así como este supuesto pastor, con el mundo, aceptando todo esto que va en contra de la Escritura, del conocimiento de Dios, y aún promoviendo,
se hace amigo del mundo, pero se constituye en enemigo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dijo: no os conforméis a este mundo, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el entendimiento, el conocimiento de Cristo nos cambia el entendimiento, nos renueva, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tendrá algo que ver con la iglesia del siglo XXI esto? El apóstol Pablo dijo que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nosotros, para que aprendamos lo que pasó con el pueblo de Israel y no cometamos los mismos errores. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento. Y hasta los hijos recibieron las consecuencias. Mira, el nombre de Oseas significa salvación. Como ha dicho Omar en otras ocasiones, los nombres tienen algo que ver. Y los 3 primeros capítulos de este libro de Oseas nos hablan detalles de la vida íntima y personal del profeta con su familia, con su esposa. Su esposa cometió adulterio. Y el Señor le dice a Oseas: ve y ama a tu esposa. ¡Wow! O sea, Dios estaba ahí mostrando un paralelismo entre la relación familiar de Oseas, de él, su esposa y sus hijos, porque también sus hijos, léanlo Oseas, por favor. Tiene mucha profundidad. Sus hijos, cada uno, Dios les dijo qué nombre les pusiera, porque tenían también un significado. Pero hijos rebeldes también. Pero le dice: ve y ama a tu esposa. Y él obedeció. Pero el paralelismo es de que Dios quiere que veamos que así como Oseas amó a su esposa aún siendo adúltera, él amaba a su pueblo aún siendo un pueblo adúltero, porque se habían ido tras los Baales, tras dioses falsos. Oseas vivía en el reino del norte de Israel, por eso habla de Israel aquí. De hecho menciona Efraín, que es otro nombre para el reino del norte, y le llama al rey de su época nuestro rey. Y es contemporáneo Oseas de Jonás, Amós, Isaías y Miqueas. Si te acuerdas, Isaías es del tiempo del rey Usías. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿se acuerdan? Y empieza el ministerio profético de Isaías. Aproximadamente 800 años antes de Jesucristo, en Israel reinaba Jeroboam II. Ya había reinado Acab, el terrible Acab. Pero Jeroboam I fue cuando se dividió el reino. 10 tribus para Jeroboam, 2 para Roboam, el hijo de Salomón. Pero Dios le había dado unas promesas grandes y tremendamente extensas a Jeroboam, de hacer de él y del reino algo próspero y bendecido si guardaba su palabra, si obedecía sus mandamientos. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Amó las cosas del mundo más que a Dios. Y para evitar que el pueblo de Israel fuera a adorar a Jerusalén, hizo 2 becerros de oro, 2 lugares de adoración en Israel, uno en Betel y el otro en Dan, uno en la frontera sur y uno en la frontera norte. Y nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que era lo que Dios había establecido.
O sea, gente que no tenía nada que ver con el llamamiento de Dios, igual que en la iglesia hoy en día. Por eso los extraviaron y llegamos al punto de que los profetas Elías y Eliseo, que fueron anteriores a Oseas, hablan de la gran degradación en que había caído el pueblo de Israel por desechar el conocimiento de Dios, por desechar su ley, por desechar su palabra. Y como ustedes recuerdan, es muy conocido el reto del profeta Elías a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Imagínate la cantidad de líderes espirituales que no eran conforme a Dios y que estaban llevando al pueblo de Israel al adulterio espiritual, a la fornicación con los ídolos. ¿Todo por qué? Porque Jeroboam amaba las cosas de este mundo. Él pensó que él iba a mantener el poder por todas las generaciones del reino del norte. Y amaba el poder, amaba los beneficios, amaba el control sobre la gente, en lugar de confiar en Dios, en lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había prometido. Así que la idolatría inundó el culto o el área espiritual en el reino del norte, en Israel. Y ustedes recuerdan a Acab y Jezabel, terribles, un poco antes de Oseas. En el tiempo de Oseas, el pueblo de Israel, los ricos de la alta sociedad del reino del norte, explotaban a los pobres. Los mercaderes, los comerciantes, hacían ganancia deshonesta. Pagaban para que en las cortes judiciales fallaran a su favor de los ricos. Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia. Las multitudes iban a los lugares santos, según ellos, donde estaban los becerros de oro a adorar. Y eran muy religiosos, pero la vida personal de cada uno de ellos mostraba que su corazón estaba muy lejos de Dios. Y hoy en día sí hay en las iglesias mucha gente llena tremendos edificios. Hay uno aquí en Houston que le caben, ¿cuántos? Como 50,000. Era un estadio de fútbol americano. ¿De básquet? No. Pero es una cantidad impresionante y se llenan. Pero sus vidas demuestran que su corazón está muy lejos de Dios. Pero Dios tiene un amor. Todavía le extendía su mano al rebelde Israel. Este libro de Oseas nos muestra al Dios que nos ama cuando aún todas las posibilidades de que alguien diga: es que a él no se le puede amar, no hay forma de amarlo. Cuando las posibilidades de amar pueden verse humanamente bloqueadas, limitadas, ya no hay, Dios extiende su corazón y sigue amando. Él es el Dios que ama otra vez y extiende la mano otra vez. Cualquier pecado puede separar de Dios, no solo la idolatría, la codicia es idolatría, y cualquier otro pecado nos separa de Dios. Así que
Oseas describe el inmerecido amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tanto hacía el pueblo de Israel? Ahí en Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, o sea, el reino del norte. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué tal diferente puede ser a hoy? Igual, hermanos. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Así que esa era la condición por haber desechado el conocimiento de Dios. Y Dios dice: voy a castigar al pueblo, pero también a los sacerdotes, o sea, los líderes espirituales. Y ahí me incluyo yo. Y todos, como dice Hebreos capítulo 12, que todos los que servimos al Señor hemos de dar cuentas al Señor. Como es el sacerdote, así es el pueblo. Pero eran ciegos, como dice la Escritura, guiando a otros ciegos. Pero hay algo aquí en este capítulo 4 que termino con este llamado. Miren, un pueblo sin entendimiento, una iglesia sin conocimiento de Dios perecerá. Pero el Señor dice algo en el versículo 15 al 19: por lo menos que Judá no peque. O sea, Israel está inmerso en esta cantidad de pecados. Está alejándose de mí, no quiere el conocimiento de mí, ha desechado el conocimiento de mí, ha desechado mi ley. Y dice: por lo menos que Judá no peque. Hoy en día ese mismo mensaje es para nosotros. Por lo menos que mis ovejas, que mi iglesia no peque. El mundo está envuelto en pecados, igual como veíamos el pueblo de Israel. Asesinatos, robos, sobornos, etcétera, violencia, rebeldía, etcétera. Cuando menos que mi iglesia no. Digan amén, por favor. Que nosotros no. Es un mensaje para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Pero ¿qué crees que hizo Judá? 100 años aproximadamente después de que los asirios vinieron y conquistaron el reino del norte, aproximadamente 100 años después, Judá había caído en lo mismo. Y el Señor mandó a los babilonios, ustedes recuerdan también, y los llevaron cautivos también, porque no hicieron caso al llamado de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Hacerle caso a lo que Dios nos está hablando como iglesia de Cristo, como sus ovejas? ¿O ser como Israel o ser como Judá? Mira, al paso de los años hemos visto que la iglesia se levanta y vuelve a caer. Pero es porque se ha rechazado el conocimiento de Dios, porque no hemos crecido en el conocimiento de Dios,
porque no hemos considerado, como lo consideraba el apóstol Pablo, la excelencia del conocimiento de Dios, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay en nosotros ese mismo sentir, hermanos. Judá no aprendió la lección. Se dice que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Es algo que hemos escuchado. Y eso ha sido verdad en la historia del reino de Dios, en la historia de la iglesia. En la Biblia Dios registró la historia de su misericordia, de su fidelidad y de la incredulidad y terquedad de su pueblo en darle la espalda. Pero nosotros también tenemos el registro de la iglesia. Así que nosotros, los que hemos recibido su misericordia y su favor y lo tenemos cada día, necesitamos aprender de la historia. Nos apartaremos los cristianos de nuestro Salvador Jesucristo y nos volveremos a los ídolos o a amar las cosas de este mundo. Nos desviaremos hacia el placer y el éxito material que muchos hoy predican en los púlpitos, y con lo cual atraen a multitudes de personas deseosos de eso, porque son sus propias concupiscencias, son sus propios deseos. O aprenderemos de la triste historia de Israel y seguiremos escudriñando y creciendo en el conocimiento de Dios y de su voluntad. No dejemos que la moralidad del mundo o el mundo se meta a la iglesia. Como Israel dejó que los ídolos Baal y Acera y muchos otros entraran al reino del norte, y Judá también. La inmoralidad de los cananeos. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para decir no. Que al menos no peque Judá, que al menos no peque mi iglesia. Si el mundo se desborda en pecados, que al menos no peque mi iglesia. ¿Cuántos dicen: yo voy a hacer caso a la advertencia de Dios? Yo quiero hacer caso. El Señor me habló esta palabra a mí primero, personalmente, pero creo que es para todos nosotros, hermanos. Así que quisiera pedirles que pasen este último canto que cantamos. Levántate, oh Dios, haznos permanecer por la justicia y la misericordia. Si tú estás en tu casa, ¿por qué no te pones de pie también y le dices: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor? Que al menos nosotros nos mantengamos fieles a ti, Señor. Queremos ser fieles a ti. Queremos crecer en el conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo.
Solo estar y pensar, en el mundo hay gente sin libertad, sin justicia. Me pregunto si hay algo más que hacer por el quebrantado y sin esperanza. Señor, sabes que no puedo sin ti. Dios, te necesito, ayúdame a actuar. Levanta todos tu mano extiende, trae perdón y libertad. Levanta todos, haznos permanecer por la justicia y cantar en la adoración y alabanzas de tus hijos, de tu pueblo. Sé que hay mucho más que podemos hacer por el quebrantado, sin esperanza. Señor, sabes que no podemos sin ti. Te necesitamos hoy, ayúdanos a actuar, ayúdanos a actuar. Levanta todos, tu mano extiende, trae perdón y libertad. Levanta todos, haznos permanecer por la justicia y misericordia. Solo tú salvas, Señor, solo tú rescatas, Dios, esperanza en el nombre del Señor. Solo tú salvas, Señor, solo tú rescatas, Dios, esperanza en el nombre del Señor. Pues tenemos esperanza, hermano, y pedimos al Señor que nos ayude a ser fuertes y a ser valientes para hacer frente a este mundo y cumplir su voluntad y guardarnos como Él desea que nos guardemos y honrarle como Él desea que lo honremos. Que tenga una semana bendecida y el Señor le guarde y guárdese usted también, sea precavido en cuidar las medidas sanitarias para evitar un contagio, ¿no? Y nos vemos aquí el miércoles. Vamos a seguir transmitiendo pues desde aquí a puerta cerrada, pero nos podemos reunir así, podemos alabar a Dios así también a media semana.